Muchas veces al hablar de sexualidad con los padres empiezan a hacer algunas preguntas. Dentro de ellas, ¿qué conductas sexuales encontramos en los fetos y en los recién nacidos? De hecho, existe un número considerable. Las técnicas de diagnóstico de imagen, como los ultrasonidos, muestran, por ejemplo, que los fetos masculinos tienen erecciones. Los fetos de ambos sexos se chupan los dedos. El reflejo de succión permite a los bebés desarrollar el método alimenticio que necesitarán para sobrevivir. Pero como teoriza Sigmund Freud, los niños pequeños también pueden encontrar placer sensual en chuparse los dedos, morder los pezones o todo aquello que les quepa en la boca. Nada de esto resulta sorprendente considerando la sensibilidad del recubrimiento de la mucosa. La estimulación de los genitales en la infancia también provoca sensaciones placenteras. Los padres, al tocar los genitales mientras los niños cambian, se lavan, pueden descubrir en ellos una sonrisa o que se excitan. Los niños pequeños descubren el placer en la autoestimulación, la masturbación, por sí mismos cuando alcanzan la capacidad para manipularse los genitales con sus propias manos. La capacidad infantil para la respuesta sexual. Los niños no solo tienen erecciones en el útero, muchos nacen también teniendo una erección y la mayoría tienen erecciones durante las primeras semanas. Las señales del despertar sexual en las niñas pequeñas son más difíciles de detectar, aunque también ha existido evidencias de lubricación e hinchazón genital. Pese a todo, no debe interpretarse los reflejos infantiles según los conceptos de la sexualidad adulta. Los reflejos de lubricación y erección no significan interés por el sexo, no podemos decir qué significado tienen estos reflejos para ello en caso que los tengan. Los movimientos pélvicos. Los movimientos pélvicos se han observado en bebés monos, gorilas y humanos. Estas observaciones llevaron a cabo al etólogo John Baldwin en 1969 a sugerir que el comportamiento sexual infantil puede ser la regla en los mamíferos y no en la excepción. Los movimientos pélvicos se han observado en humanos entre 8 y 16 meses de edad y pueden interpretarse como una expresión de afecto. Típicamente el bebé se agarra al padre y se frota contra él y empuja la gira la pelvis durante varios segundos. El orgasmo. Algunos bebés parecen manifestar respuestas sexuales que se asemejan estrechamente al orgasmo. Las investigaciones de Kisley advirtieron que los bebés masculinos ya muestran comportamientos semejantes al orgasmo a los 5 meses y los bebés femeninos a los 4. Los orgasmos en los bebés masculinos son similares a los de los varones adultos, pero con ausencia de eyaculación, que esta solo llega a ocurrir después de la pubertad. La masturbación. La masturbación es típica en bebés y niños de corta edad y suele empezar entre los 6 y 12 meses. Los bebés a menudo se masturban frotándose los genitales contra un objeto como una toalla, la ropa de la cama o un muñeco. A medida que maduran son capaces de coordinar los movimientos de las manos. Los bebés pueden preferir el estímulo manual a sus genitales. La masturbación orientada hacia el orgasmo es rara hasta el segundo año. Algunos niños comienzan a masturbarse para llegar al orgasmo después de esa edad, otras nunca lo hacen. A pesar de todo, el orgasmo provocado por la masturbación es tan frecuente en los niños como entre los adultos. La curiosidad sexual. Los niños juegan a los médicos y muestran su curiosidad por la anatomía sexual de otras personas y de otras maneras, como querer estar presente mientras el padre y la madre se están dando una ducha o un baño. La cuestión es, ¿cuándo se desarrolla este tipo de curiosidad sexual? En un estudio realizado con 26 niños alemanes y sus respectivos padres, determinó que los niños frecuentemente desarrollan esta curiosidad sexual en la infancia, a veces a una edad temprana como entre los 12 y 15 meses de edad. Los juegos genitales. Los niños en Estados Unidos, por ejemplo, normalmente no se inician en el juego con sus genitales de otros hasta los 2 años de edad, a partir de ese momento como expresión de su curiosidad por el entorno y por las personas que les rodean. Pueden comenzar a investigar los genitales de otros niños, pueden cogerlos, estrujarlos, besarlos o subirse encima de ellos. Nada de esto debe ser motivo de preocupación. Spiro en 1965 describe a un niño de 2 años jugando con su Casebus Israel. Un niño y una niña se sientan el junto o el otro. Ofer se pone de pie sobre el pie de Pinina y ella hace lo mismo. Esto sucede varias veces. Finalmente, la niña se aleja de su taburete y luego retrocede y vuelve a alejarse y los dos ríen. Ella se pone de pie y se tumba boca abajo sobre la mesa. Él acaricia sus nalgas. Ofer golpea suavemente a ella con el pie y se ríen. Ella acaricia la pierna de él con su pie. Dice más, más, más. Él se incorpora luego con ella y también ambos saltan arriba y abajo. Ambos niños están excitados, saltan y ríen juntos. Ella le agarra su parte genital a él y él la parte.
ella repite la acción y la aparta de nuevo y da vueltas alrededor y ella le toca las nalgas. No hay razón para deducir que él y ella estuvieron teniendo una satisfacción sexual. Jugar a empujarse, caerse, el tocamiento de genitales es muy común entre los niños. Compartir cama. Un tema que causa preocupación entre muchos padres es si resulta perjudicial para sus hijos compartir la cama con ellos. Los padres tienen motivos para compartir cama con sus hijos. Por ejemplo, probablemente los niños vayan a la cama de sus padres si se despiertan por la noche o también porque es más fácil darles pecho en la madrugada. Pero también existe el temor de que permitirles pasar la noche con ellos pueda provocarles efectos adversos en su desarrollo sexual. Se ha investigado poco de este tema, pero existe un estudio elaborado a lo largo de 18 años que puede resultar interesante. Los investigadores realizaron un seguimiento de recién nacidos hasta los 18 años en 205 familias. Encontraron que los niños que compartieron cama con sus padres durante la infancia mostraron un desarrollo intelectual superior a la edad de 6 años, comparados con los niños que no compartieron cama con sus progenitores. Esta ventaja desapareció esencialmente a la edad de los 18 años. Más interesante resulta el hecho de que no se hayan descrito problemas sexuales a ninguna edad, por el hecho de haber compartido la cama. Por tanto, parece que la investigación demuestra que no hay apoyo al miedo de los padres que evitan compartir la cama con sus hijos. La orientación sexual de los padres. También se han planteado preguntas sobre los efectos de padres homosexuales en la orientación sexual de los hijos. Una investigación escandinava refuerza los resultados obtenidos en la mayoría de los estudios realizados al respecto. El grupo analizó los resultados de 23 estudios centrados en 615 niños criados durante su infancia por padres y madres homosexuales y 387 niños criados por padres heterosexuales. Las medidas obtenidas incluyeron la estabilidad emocional, la orientación sexual, el comportamiento de género, la adaptación, la identidad de género y las funciones intelectuales. Los niños criados por padres homosexuales no difirieron de los de la muestra de control en ninguna de las variables, incluyendo la orientación sexual y los patrones de conducta de género. La infancia de la sexualidad dentro de los 3 a los 8 años. Una de las preguntas más comunes de los padres es qué tipo de conductas sexuales encontramos en los niños de corta edad. Un descubrimiento que es a menudo los niños muestran sus cuerpos los unos a los otros. Para existir una regla no escrita, yo te enseño y si tú me enseñas el tuyo. La masturbación. Debido a las dificultades que implica la dirección de investigaciones en la sexualidad infantil, las estadísticas sobre la masturbación y otras actividades sexuales son en gran medida imprecisas. Los padres no desean responder a preguntas sobre comportamientos sexuales de sus hijos o pretenden presentarlos como pequeñas señoritas y caballeros en los que sus actividades sexuales difieren. Su parcialidad puede conducirlos a no percibir los toqueteos genitales como masturbación. Incluso, muchos padres no permitirían que sus hijos adolescentes sean entrevistados acerca del sexo, y mucho menos los más pequeños. Cuando se trata de mirar al pasado como adultos, nuestros recuerdos pueden ser inexactos. Una investigación del estudio William Friedrich de 1998 en el Instituto de Mayo contó entrevistas a madres de más de 1.100 niños. La meta de dicho estudio era establecer qué tipo de conductas sexuales pueden esperarse normalmente en la infancia, para ayudar con ello a educadores y otros profesionales a determinar cuándo una conducta sexual puede sugerir un abuso sexual en la infancia. El estudio no proporcionó datos sobre la masturbación, pero sí, como te voy a mencionar a continuación, algunas de las conductas más frecuentes. Algunas conductas sexuales comunes en la niñez. Dentro de niños de edad de 2 a 5 años, reporta lo siguiente: tocamientos e intentos de tocamientos de los pechos de la madre u otras mujeres entre 42.4 y 43.7. El tocamiento de sus partes íntimas cuando está en la casa, el 60.2 y el 42.8 para las niñas. Intentos de mirar a otras personas desnudas que se están desnudando, en los niños 26.8 y en las niñas 26.9. Entre las edades de los 6 a los 9 años. Tocamientos de sus partes íntimas cuando están en la casa, el 39.8 y el 20.7 en el caso de las niñas. Intentos de mirar a otras personas desnudas cuando se están desnudando, el 20.2 para los niños, 20.5 para las niñas. Y las edades de 10 a 12 años muestran interés por el sexo opuesto, el 24.1 para las niñas y 28.7 para los niños. Esta investigación fue dada de Hitler de 1998 y publicada en el New York Times. La conducta sexual entre niño y niña. Los niños de 3 y 4 años normalmente expresan su afectividad mediante los besos. La curiosidad por los genitales se incrementa, y los juegos sexuales como exhibirse y jugar a los médicos pueden empezar más temprano.
pero se hacen comunes entre los 6 y los 10 años. Gran parte de estas actividades sexuales tienen grupos del mismo sexo, aunque no es raro que se produzcan grupos mixtos. Los niños muestran los genitales de unos a otros, tocan los genitales de los otros o se pueden masturbar juntos. La conducta sexual entre niños y niñas. A pesar del horror que sintieron los padres de Arnold, los juegos sexuales entre niños y del mismo sexo no son determinantes para la orientación sexual en la vida adulta. De hecho, pueden ser más comunes que los juegos heterosexuales. Implican tocamiento de los genitales del otro niño, pueden incluir asimismo el contacto oral y el contacto anal. También puede darse la variación del juego al aire libre, donde los niños jueguen, orinen juntos y compitan a ver quién llega más lejos. A continuación te hablaré de las alertas de comportamiento sexual como el abuso infantil. Vamos a comenzar hablando de algunas de las características, según la OMS, de lo que se considera el maltrato infantil. El maltrato infantil abarca todas las formas de maltrato físico, emocional, abuso sexual, negligencia, trato negligente o cualquier tipo de explotación comercial o de cualquier índole, que ocurren en el contexto de las relaciones de responsabilidad, confianza o poder que resultan en daño real o potencial y la supervivencia, el desarrollo o la dignidad de los niños. Es un problema de gran importancia para el buen desarrollo de la infancia, como indica Jiménez y sus colaboradores. No es infrecuente, ya que la tasa de maltrato está entre un 4 a un 15%. El caso que nos añade dentro de este podcast concreto puede ser el abuso sexual. La OMS considera que se involucra un niño en actividades sexuales que no llegan a comprender totalmente, a las cuales no está en condiciones de dar consentimiento, para los cuales evolutivamente está inmaduro y tampoco puede dar consentimiento en actividades sexuales que transgreden las leyes o las restricciones sociales. La familia es el eje fundamental de la protección del niño. Le debe proveer relaciones sanas y seguras, protegiéndolo frente a la vulnerabilidad que representa su edad, haciéndolo sentir válido con actitudes positivas acerca de su personalidad. La detección de esta clase de problemas no queda reducida a la observación e identificación paterna. Está comprobado estadísticamente que son terceras personas las que dan aviso del maltrato infantil, por lo que es importante concienciar a la sociedad de que esto es una ardua tarea y que se requiere una labor de coordinación, de esfuerzo y de implicar todas las instituciones. Cada estamento de nuestra sociedad es responsable del bienestar de la infancia, tiene por velar la defensa del derecho de los niños. En un estudio realizado en España durante el 2009, se vio reflejado que los abusos sexuales infantiles coinciden en su gran mayoría por parte de los círculos familiares cercanos. A los niños se les debe enseñar a evitar los contactos sexuales con extraños, pero se les debe inculcar deber ser obedientes, cariñosos con el adulto que se encargue de sus cuidados. Esto no evita situaciones de riesgo frente al agresor conocido del que pueda depender. Entre los 4 y los 5 años, los niños tendrán suficiente desarrollo cognitivo y emocional para comprender que a pesar de ser personas conocidas, pueden pedirles lo que está mal y decirles que no. En ocasiones, esta persona es posible que les amenace, los chantajea y les aleccionaremos para no aceptar sobornos y distinguirlos de los regalos, al igual que los secretos buenos de los malos. Les inculcaremos además que no deben permitir que nadie toque sus genitales, no es por razones de higiene o salud. Su cuerpo es suyo y tienen todo el derecho de hablar. Hablar con los niños acerca del maltrato será de utilidad para poder entender que crecer felices, logrando buenas relaciones, expresando sus sentimientos y alejándolos de la violencia. Un dato que es importante, no olvidar es que cuando un niño avisa de estar sufriendo un posible abuso sexual, siempre dice la verdad. Estos niños no tienen la suficiente imaginación como para elaborar prácticas sexuales inapropiadas para su edad. Es muy difícil poder establecer qué se considera un comportamiento sexual normal. Un niño no tiene una respuesta precisa, ya que los estudios realizados en esta área están muy limitados por varios factores. La situación va a ser complicada no solo por poder marcar un comportamiento sexual normal, sino también porque nos vamos a encontrar con diferentes situaciones, unas no muy claras, en las que tengamos niños que presentan dificultades para establecer vínculos vinculantes que forman unos temperamentos desafiantes y que presentan alteraciones emocionales de tipo de depresión o ansiedad, pero no vemos claramente la relación con un posible abuso sexual. Y por otro lado, está la opción de un indicador muy claro de los abusos sexuales, las conductas hipersexualizadas. El niño tendrá unos conocimientos de comportamientos sexuales que no le corresponden a su edad, son más bien otras de una obra enseñada por un adulto. Quizás son promiscuos temperamentalmente.
muy estimulados sexualmente y con unas conductas sexuales que presentan un patrón creciente. El colegio es el único lugar que acuden diariamente, por lo que es un observatorio privilegiado de comportamiento, actitudes y alteraciones sociofamiliares. Los profesores conocen bien a sus alumnos y todos estos cambios serán percibidos por ellos y notificados a estamentos que velen por la protección del menor, como son a primera instancia los sistemas de salud. Este forma de un tándem experto con el sistema educativo en la rápida detección y atención de los abusos sexuales en niños y niñas. Incide en que se pueden poner en marcha programas que ayuden a disminuir la vulnerabilidad de los niños y las niñas ante el riesgo de sufrir abusos sexuales y alentar a relevarlos o a decir los abusos en caso de que se hayan producido. En definitiva, la prevalencia real del maltrato es desconocida, ya que la mayoría de los casos no son detectados. Esto es a razón de la naturaleza del problema. Como hemos dicho ya en la mayoría, suceden dentro del seno familiar. Diferentes expertos asemejan la conducta a la de un iceberg, estimando que los casos detectados son solo una parte de los casos reales. Por lo tanto, lo que nos atañe a los profesionales del ámbito de salud es la prevención temprana de abusos sexuales infantiles. Una vez tenido claro, la educación sexual será la herramienta para la prevención, formar el respeto en su cuerpo, visualizando la sexualidad como un proceso de aprendizaje afectivo, identidad sexual, diferenciación sexual, roles asignados a diferencias sexuales y desarrollo sexual. Debemos entrenar a los niños en autoprotección, enseñarle a identificar situaciones de amenaza de vulnerabilidad personal. Enseñarle a identificar situaciones de amenaza y vulnerabilidad personal serán bastante claves. A continuación, hablaremos de una serie de indicadores para detectar situaciones de posible maltrato infantil y crear unos criterios compartidos entre varios profesionales para poder ver la gravedad y la necesidad de intervención de cada caso. Algunos investigadores como Fernando de Quero advierten que se necesita modificar el discurso teórico para poder avanzar en la sexualidad humana. Debemos ir más allá de la curación, prevención de problemas sexuales y riesgos asociados al sexo. Debemos cambiar el discurso medicalizado e integrar las enseñanzas apoyándonos en la sociedad y en la dimensión cultural de la sexualidad. La primera infancia es la primera etapa en que la educación puede influir más eficazmente en el desarrollo de los niños. Por lo tanto, indicaciones que la Unión Europea quiere que todos los niños pequeños sean capaces de acceder y beneficiarse de una alta educación y un alto cuidado. Además, durante esta etapa en la que se podría construir las bases lentamente, con calma, sin las prisas y la urgencia que surgirá si se empieza a tratar todo desde la adolescencia. Aquí te hablaré de alguna información necesaria para ser responsables a lo largo de la vida. Esto puede favorecer al diálogo, la tolerancia, evitará conductas violentas en el futuro. Esto lo apoya estudios como los de Pichard, opinando que además de que se eduque en diversidad, para así, en caso de necesidad, se pueden modificar fácilmente los estereotipos y opiniones discriminatorias. Al comenzar la educación sexual en la secundaria, supone la posibilidad de que a algunos estudiantes la información les llegue tardía, pues ya que pueden haber sido víctimas de abusos sexuales o haberse enfrentado ya a problemas con la sexualidad. Asimismo, comenzar a hablar de la sexualidad con individuos que ya han establecido algunos valores sobre el tema los tienen profundamente arraigados. Supone un doble trabajo, ya que no solo nos toca enseñar, sino también tendremos que reconducir lo mal entendido luchando con los enraizados. No queremos aprendizajes inútiles, queremos que sean significativos en ellos, que cuando aprendan, conceptos nuevos los integren a los que ya tienen interiorizados, entre la exploración, el descubrimiento, las respuestas y la curiosidad infantil. Lo que proponemos en este podcast es información funcional que les permitan adaptarse y afrontar diferentes situaciones aprendiendo de todo ello. Es primordial, como hemos mencionado, que la educación sexual infantil es establecer potentes puentes de comunicación sincera y positiva entre padres y facilitando la creación de las bases de la identidad sexual del niño, conociendo su desarrollo en el apego familiar. Esto ayudará a crear a los individuos maduros con alta autoestima y con capacidad de negociación para relaciones adultas. Es importante, antes de terminar nuestro podcast, hablar de algunos de los miedos más frecuentes de los padres. Por lo que se refiere a los padres, como te he mencionado, están presentes desde el inicio de la vida del pequeño. Pueden no comprender exactamente cuál es el cometido de la sexualidad y esto los estrese. Los profesionales sanitarios educativos debemos ayudar a disipar estos miedos, también para que ellos puedan preguntar sus dudas, estando preparados para la que sus hijos. Les explicaremos para que su cometido es dar conceptos básicos de la educación sexual, que ayuden a sus hijos a comenzar la amistad, el amor, la intimidad propia y también la de otros,
además de respetar los derechos básicos de otras personas y los suyos propios. El cómo vivan los padres su sexualidad influirá en las primeras percepciones del niño, en el punto del que deben partir para tratar ser naturales, no forzar su actuación de acuerdo a cómo hayan vivido su sexualidad, reconocer los puntos en común, impulsar una sexualidad más libre sin la que sea recibida. Simultáneamente, estos padres no van a manifestar el miedo a dar acceso a información, preocupado porque esto pueda tentar a los niños a ser activos sexualmente de manera precoz. Esto ha hecho y lo ha mencionado la ONU, que es completamente erróneo. Los niños van a pedir información a medida que van creciendo. Hay que seguir el ritmo de su curiosidad y responder exactamente lo que preguntan. Durante los primeros años van a preguntar o van a aprender borbotones, precisando en un tiempo determinado para digerir lo que han descubierto, asociar ideas y verificar cómo altera lo que ya sabían. Por ello, es imposible que en ocasiones se repitan las preguntas, hay que contestarlas igualmente con paciencia y los padres pueden afianzarse como una buena fuente fiable de información. Asimismo, puede dudar de si la edad infantil es la idónea para comenzar a tratar estos conceptos. Le explicaremos que tienen más efecto los programas de amplio alcance que se desarrollan siguiendo los ciclos educativos y diferentes ámbitos de educación. Además de que es positivo trabajar la prevención ante los chicos y las chicas que puedan iniciar sus relaciones sexuales. Como unas conclusiones de nuestro podcast te dejaré lo siguiente. Es importante que el tema de la sexualidad esté tratado a medio camino, ya que tiene algunas actitudes preestablecidas y su curiosidad está no saciada. Los padres deben conocer a sus hijos como seres sexuados, que se relacionan con el mundo, que se aceptan a sí mismos y a su cuerpo, sabiendo que están en el mejor momento para crear los cimientos de identidad sexual sana y libre. Proveer a los niños y las niñas de la clave del futuro de la comunicación clara, respetuosa, equilibrada, basada en la igualdad y no en la violencia. El personal perfecto para realizar las labores de aclaración y de comunicación de los modelos referencias pueden ser las enfermeras, profesores o psicólogos que cursan un grado sanitario con formación para dar información precisa y adecuada. Somos conscientes del gran peso que tiene el tabú en el tema sexual. La única arma para luchar esto es la información. Ser conscientes de que debemos trabajar en este tema sea como otro. Al hablar de la educación sexual a la cultura, asegurando que se establece como un proyecto educativo consistente y multidisciplinar, que nos ahorrará intervenciones futuras con prisas, sin bases sobre las que sustentar los conocimientos, trabajando en un conjunto personal educativo, padres y profesionales sanitarios. Utilizando la siguiente frase apoyando lo que hemos hablado, queda así demostrado una vez más cuán necio es poner un traje destrozado, un remiendo de paño nuevo, y cuán es posible llegar a cabo de una reforma aislada sin tratar las bases del sistema. Sin lugar a duda, los niños algún día modificarán esta sociedad, cambiándola, exigiéndola y exigiendo una visión más abierta frente a su sexualidad. Hemos llegado a la final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo. No olvides dejar tus comentarios, son de vital importancia para seguir mejorando día a día nuestros contenidos. También, si eres padre o cuidador, profesor o trabajas con este tema, nos gustaría conocer tu opinión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. En este podcast se acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.